Boa tarde a todos. Van a disculpar que no fale tampoco en portugués y voy a comenzar sin más dilação a minha exposición, que se va a centrar en exponer esas estrategias de las monarquías ibéricas que emprendieron en esa fase final de la llamada causa común para conseguir la extinción pontificia de la Compañía de Jesús obtenida en 1773. Esto fue un largo y complicado proceso que tuvo su germen en la expulsión de los jesuitas de los dominios portugueses en septiembre de 1759, continuó con la disolución de la orden en Francia en 1764, la expulsión de los dominios de la monarquía hispánica y del Reino de las Dos Sicilias en 1767 y un año después del Ducado de Parma. En cuanto a las negociaciones sobre el fin de los jesuitas, que ya hemos dicho que se denominó causa común una vez que se formalizó esa coalición católica de los monarcas de la Casa de Borbón y Portugal, pues hay que señalar que estuvo marcada de forma muy determinante por los resultados de la frustrada alianza política entre Madrid y Lisboa acabó en mayo de 1768, entre otras cosas, y básicamente por el conflicto de intereses entre ambas monarquías en relación a la cuestión fronteriza en América. La consecuencia pues, fue que los ministros españoles utilizarían el apoyo portugués frente a Roma a su conveniencia, pues la colaboración de Portugal reforzaba la posición de los monarcas frente al pontífice, pero sería ya desde un plano secundario, lo que va a condicionar, como se pueden imaginar, la misión del representante portugués en Roma, el comendador de la Orden de Cristo, Francisco de Almada e Mendoza, que no hay que olvidar que era primo hermano del todopoderoso Pombal. Bien, la elección del franciscano Lorenzo Ganganelli como Clemente XIV fue posible gracias al compromiso que tuvo con las monarquías católicas de comprometerse a firmar la bula de extinción de los jesuitas. Sin embargo, su postura pues, fue la de ralentizar en todo lo posible las demandas de la diplomacia aliada. Las reticencias del Papa eran comprensibles, pues no solo suponía acabar con uno de los baluartes más importantes del catolicismo, sino también implicaba una claudicación de la Santa Sede ante los monarcas que podía alentar futuras demandas regalistas. Una de las estrategias de esa política dilatoria fue la de neutralizar, en un primer lugar, las presiones portuguesas, y vamos a ver cómo, y es que en agosto de 1769 Clemente XIV iniciaba las negociaciones secretas con Pombal para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas rotas, como ya saben, desde 1760. Esta maniobra suponía que Clemente XIV daba su aprobación a la política eclesiástica portuguesa a cambio de que Pombal aceptase los tiempos marcados por el propio Papa para llevar a cabo la extinción de los jesuitas. Pero Clemente XIV también debía anular los esfuerzos del comendador Almada, conocido por su militante antijesuitismo en Roma, y también se dedicó, por tanto, a perjudicar la relación del representante portugués con sus homólogos borbónicos. En última instancia, lo que perseguía el pontífice pues era desestabilizar en todo lo posible esa causa común, y el nexo más débil era, por tanto, Portugal, porque los otros monarcas estaban vinculados no solo por vínculos familiares, sino también por alianzas políticas. Los fines pontificios pues, se vieron favorecidos, además, por esa decisión que hemos visto de los Borbones a relegar a Portugal a un papel secundario, que unido al carácter extremadamente receloso y desconfiado del comendador portugués, pues el resultado fue que la desconfianza y la falta de cooperación fue la tónica general entre los diplomáticos aliados durante casi 4 años. Así, en marzo de 1771, esa inactividad de Clemente XIV pues obligó a que el rey español Carlos III pues le escribiera ya una carta expresándole en unos términos más o menos estrictos la desconfianza que tenía en las gestiones del Papa que estaba llevando a cabo para la abolición de los jesuitas. Como era de esperar, esta advertencia del rey español intimidó
a Clemente XIV, que inmediatamente envió una respuesta fechada en Roma el 19 de abril de 1771, donde Clemente XIV volvía a expresar que mantenía sus promesas de extinguir a los jesuitas y que la demora obedecía a que deseaba llevar a cabo el asunto con la mayor atención y el mayor cuidado debido a esa decisión tan importante que era acabar con esa orden de San Ignacio. Sin embargo, esta intervención de Carlos III pues, también tuvo una inesperada consecuencia que va a afectar directamente a la misión de Almada. Pues por la correspondencia de oficio del comendador sabemos que Clemente XIV envió una carta a Pombal que, pese a que desconocemos su contenido, pues ya podemos aventurar que contenía los lamentos de Clemente XIV ante la desconfianza que mostraba Carlos III y también, como no, la certeza que tenía el pontífice en que tanto el rey portugués como su ministro pues eran los únicos que confiaban en el cumplimiento de la palabra que había dado en el conclave que lo había elegido. Bien, no hay duda que fue un movimiento calculado para desembarazarse de las presiones portuguesas y retardar en todo lo posible la ofensiva española. De hecho, Pombal escribió un oficio al comendador, fechado el 11 de agosto de 1771, donde le ordenaba que no reiterase de nuevo las instancias para extinguir a los jesuitas hasta nuevo aviso. Esta decisión de Pombal de relegar la cuestión a un estado de invernación pues puede parecer sorprendente cuando el odio jesuitarum pombalino pues era legendario. Samuel Miller pues lo atribuyó a que los Borbones rechazaron continuamente sus métodos para conseguir la extinción, así como la pretensión portuguesa de que fuera Lisboa, en este caso, la que llevara la iniciativa en las negociaciones en Roma. Aunque, en mi opinión, pues también habría que tener en cuenta que el secretario portugués dio prioridad a obtener todos los beneficios posibles de la reconciliación con Roma y, pese a ese desencanto con la diplomacia borbónica, pues también durante estos 4 años Pombal estaba convencido que la firme determinación de Carlos III pondría fin a la existencia de los ignacianos. Por otro lado, y también desde la parte española, pues vamos a ver que se produce también otro paréntesis en el proceso de la extinción entre diciembre de 1771 y julio del 72 por la enfermedad del embajador español, Monseñor Azpuru. No va a ser hasta la llegada de su sucesor, el enérgico y, atención, seglar y antiguo fiscal del Consejo de Castilla, José Moñino, cuando ya se lleve a cabo una aceleración en el proceso de acabar con la orden. En definitiva, para averiguar toda la participación de Almada en la última fase de la extinción, pues tenemos que remitirnos a la documentación generada por Moñino, que se conserva tanto en el Archivo General de Simancas como en el AMA, en la Santa Sede. Así que, bueno, en este caso ha sido facilitado el hecho de estudiar la misión de Floridablanca, de José Moñino en Roma, porque mi antiguo director en España, Enrique Jiménez, pues ha sacado 2 libros, entre ellos toda la transcripción de la documentación de este periodo. Pues bien, volviendo a la llegada de Moñino a Roma, que se produce el 4 de julio de 1772, pues uno de los requisitos indispensables para el embajador era esclarecer la postura del resto de los aliados de sus homónimos en el negocio de la extinción. Por parte de Francia, recordar que estaba el cardenal Bernis y el representante napolitano también era otro purpurado, o sea, 2 eclesiásticos frente al seglar, que era el cardenal Orsini. En relación al embajador portugués, que es la figura que yo me he centrado, pues Moñino lo consideraba, y cito textualmente, un hombre tan sincero como corto y de un carácter extremadamente desconfiado. Al día siguiente de su llegada, de Moñino, o sea, el 5 de julio, se celebró el primer encuentro entre ambos y el comendador se mostró dispuesto a una colaboración estrecha con el murciano en virtud de las órdenes que había recibido de su corte.
En la estrategia diseñada por Moñino era necesaria la contribución de Portugal para llevar a buen fin las negociaciones con Clemente XIV, y una de las grandes ventajas de la colaboración de Almada radicaba en que el Papa siempre tenía miedo a Portugal, y cito textualmente, y también que Almada estaba muy bien relacionado con el círculo más cercano a Clemente XIV. Bien, pues para conseguir, por otro lado, una buena sintonía entre los representantes de las cuatro cortes, que no había sido así en la etapa anterior, pues el embajador español comprendió que era necesario superar básicamente las desavenencias entre Almada y el cardenal Bernis. Aunque Moñino nunca pudo despejar las dudas que el portugués albergaba hacia el prelado francés, que lo acusaba de filojesuita, sí que consiguió Moñino al menos que se estableciera entre ellos pues una simulada cordialidad en beneficio de la causa común. Además, Moñino también era consciente de la necesidad de ganarse los favores del círculo más cercano del Papa. En este sentido, hay que decir que contaba con el beneplácito de Madrid de utilizar la compra de favores, o sea, el soborno, para ganarse, entre otros, al más importante, que era el franciscano Bontempi, porque era el íntimo confidente del Papa, no solo por su condición de secretario personal, sino que también era el confesor de Clemente XIV. Y aquí, para ganarse a Bontempi, pues la participación de Almada va a ser fundamental. Porque, entre otras acciones que no vamos a poder relatar, pues el comendador coaccionó de una manera muy firme al franciscano Bontempi al indicarle, y cito textualmente, que desacreditaba al Papa con su conducta e influjos y que si no la mudaba tendría grandes trabajos, así como en caso de obrar como debía y como correspondía a un confesor del Santo Padre, hallaría en las Cortes el reconocimiento y protección que eran consiguientes. El desasosiego de Clemente XIV y de su confidente Bontempi pues se agravó cuando tuvieron todavía conocimientos de esa buena sintonía entre Almada y Moñino, porque temían que entre ambos ministros pues aunaran los esfuerzos para lanzar la ofensiva definitiva que acabase con los jesuitas. Moñino relataba en su correspondencia de oficio a Madrid que estaba muy contento con el trabajo del portugués, aunque su carácter desconfiado persistía hasta el punto en que Moñino estaba obligado, y vuelvo a citar textualmente, a estar siempre sobre él para iluminarle acerca de cualquier paso que doy o visita que hago, pues le basta que uno hable con quien tenga opinión de terciario de la compañía para entrar en desconfianza, siendo así que conviene mucho deslumbrar a todos y acercarse para saber innumerables cosas. Bien, en este sentido, la obsesión de Almada contra los jesuitas incluso era objeto de chanza entre los propios ignacianos, que ya estaban exiliados y difuminados por los estados pontificios, como relataba uno de los jesuitas castellanos, el padre Luengo, en un diario que consignó de todo el exilio, con ocasión de la visita a su casa en Bolonia de otro jesuita portugués, el padre Meneses, que he reproducido un poco esa carta. Bien, también habría que hacer referencia a que uno de los instrumentos más característicos del antijesuitismo portugués pues fue la orquestación de una campaña propagandística contra la compañía a nivel internacional, siendo una de las piezas claves de ese engranaje la imprenta que el propio comendador Almada instaló en las dependencias del Palacio de la Embajada, que habrá que descubrir con Cristina dónde estaba el Palacio de la Embajada portuguesa, porque Almada, como digo, instala desde 1757 en los bajos de la embajada pues esa imprenta. Pues bien, en esta segunda fase de Almada en la cuestión antijesuita, pues siguió auspiciando toda una serie de panfletos y libelos, y entre ellos pues podemos hacer referencia a un opúsculo que contenía pues una misa para ser cantada en las futuras honras fúnebres del padre Ricci, o incluso la impresión de 3 tomos del padre Mamachi a favor del venerable Palafox, que era el obispo
de la Puebla, que había escrito contra los jesuitas en el siglo XVII, y que en este caso los jesuitas habían dado la ofensiva inundando Roma con panfletos desacreditando la figura del Venerable, porque en esos momentos se estaba tramitando también la beatificación en Roma. Bien, la actitud del comendador probaba a Moñino que las disposiciones de la Corte de Lisboa en acceder a las instancias españolas, consiguiendo frustrar la política de Roma de sembrar discrepancias entre las monarquías ibéricas y la desconfianza entre sus representantes, como ya había sucedido en la etapa de Monseñor Azpuru. Así, en este sentido, Grimaldi recordaba a Moñino, y cito también textualmente, que nuestro pacto de familia es poco menos odioso en Roma que en Londres, de que se sigue que usarán de toda su política mundana para que Portugal no haga causa común con nosotros en este ni en otros asuntos. Así, una prueba de esta política romana de intentar sembrar cizaña entre Lisboa y Madrid, pues fue que Clemente XIV, en un desesperado intento de contener las presiones de Moñino, pues a principios de noviembre de 1772 hizo correr un rumor de que Clemente XIV había redactado y presentado un proyecto ya de extinción que había sido aprobado por Carlos III, pero que en este caso el rey portugués pues, decía que su cuñado, que Carlos III, lo había rechazado. Entonces, bueno, pues para dar más credibilidad a este rumor, que ya se había difundido por la ciudad de Roma, incluso con otras versiones, aunque Moñino pues intentó desacreditarlo, pues bueno, ante como ya digo, ante esta escalada de difusión, pues aquí el embajador español decidió que se debían de resolver todas las incógnitas sobre este asunto y decidió reunirse con el comendador Almada, que cuando le comentó el asunto, el portugués pues dijo que no conocía nada sobre esta noticia del proyecto de extinción. Así, para evitar también Moñino cualquier sospecha en el comendador, como ya hemos dicho, ese carácter tan susceptible, pues Moñino aseguró que todo era una patraña y de hecho le confió el contenido de la carta que Carlos III estaba preparando para Clemente XIV, donde el rey español volvía a instar a que el pontífice acometiese con la mayor brevedad la extinción de los jesuitas. Pues bien, esta intervención de Moñino pues fue básica para neutralizar esas argucias pontificias, además de poder mantener la confianza del embajador portugués. Por tanto, Moñino siguió instruyendo a Almada en todas las audiencias previas que tenía que dar el portugués con el Santo Padre. Sobre todo las audiencias se celebraban, en este caso en Portugal, se celebraban los sábados, y en la prevista para el 7 de noviembre de 1772, pues Almada tenía que volver a exigir con vigor y brevedad el fin de los jesuitas. Moñino, una vez que se había celebrado la audiencia con el Papa, se reunió con Almada para sondear los procesos del portugués en sus encuentros con el Papa, y aquí pues Almada ya le relató a Moñino que había encontrado al Papa extraordinariamente inquieto cuando se refirió a esas vehementes instancias que le hacía la corte española y se quejaba de los excesos de las pretensiones del embajador español. Sin embargo, Almada, que ya había sido aleccionado por Moñino, pues pudo rebatir cada uno de los argumentos del pontífice, que no tuvo más remedio que cambiar el discurso. Así, Clemente XIV, pese a todas estas buenas sintonías entre los aliados, pues siguió con su empeño de intoxicar las buenas relaciones entre Madrid y Lisboa, y de hecho el embajador Moñino pues supo por un confidente que el Papa había comentado que en relación a la negociación de los jesuitas, y cito textualmente, las Cortes y sus ministros no estaban acordes, pues los españoles quieren andar deprisa y la Corte de Portugal se contenta con llevar el asunto despacio según los pasos meditados por su santidad. Para corroborar esta versión, el Papa aseguraba
que Almada le había entregado una carta de Pombal donde se ponía de manifiesto el apoyo de Portugal a la decisión de Clemente XIV de tomarse el tiempo necesario para tomar una decisión tan crucial como era acabar con los jesuitas. Bien, Moñino tenía fundamentos para saber que el comendador no había presentado esa carta a Clemente XIV, más si cabe cuando se encontraba fuera de Roma, y a su regreso el propio Almada aseguró a Moñino que era falsamente, enteramente, la figurada especie de la carta de Pombal. En este sentido podemos desvelar las componendas de Clemente XIV, ya que fue a raíz de esa última audiencia de 7 de noviembre del 72 cuando Almada, muy satisfecho con el resultado, pues escribió a Pombal un oficio fechado el 12 de noviembre de ese año, del 72. Pues bien, la respuesta de Lisboa, datada solo un mes después, el 21 de diciembre, fue un largo memorial que resumía los daños infringidos por la Compañía de Jesús a las coronas católicas y señalaba los inconvenientes que se derivarían si se retrasase la extinción tanto para la Iglesia, para las monarquías temporales y el sosiego público. Pues bien, para respaldar estas directrices y alentar al Papa a cumplir con prontitud ya sus promesas, Pombal adjuntaba una carta personal del rey don José, donde daba muestras de su, y cito, firmísima y constantísima fe en la sagrada palabra del pontífice. Clemente XIV, pese a sus artimañas, finalmente se sometió a los designios españoles y en la audiencia del 29 de noviembre de 1772, pues el Papa recibió a Moñino con las siguientes palabras, y cito de nuevo textualmente: «Quiero sacaros de vuestras aflicciones y desconfianzas. Estoy resuelto a tomar, desde luego, la providencia de la extinción». También le informó que había designado al cardenal Negroni para que trabajase de forma conjunta en la redacción de las cláusulas del documento, una tarea que se iba a emprender en el más absoluto secreto por deseo propio del Papa, de tal forma que Moñino pues, tuvo que guardar discreción con sus colegas aliados. De hecho, el propio Papa, ante Almada, demostró la misma determinación de acabar con los jesuitas y añadió, en la audiencia que mantuvieron, palabras elogiosas hacia la monarquía portuguesa para minimizar el hecho de que Portugal había quedado relegado a un segundo plano frente a la iniciativa española, en una cuestión donde la corte lisboeta pues, había sido la pionera, pues, y cito textualmente, «aunque el Papa se entendería con el rey católico, sería siempre a gusto de su majestad fidelísima, a quien se informaría de todo, siendo justo que al director de la obra se le tuviese esta en consideración por los que estaban tan unidos para ella». Por tanto, Moñino había conseguido en apenas 5 meses y 8 audiencias doblegar la voluntad del Papa, que había resistido durante más de 3 años durante la etapa de Azpuru. No obstante, Moñino también era consciente que tendría que apelar al don de la perseverancia, habida cuenta del camino que todavía quedaba por recorrer, pues citando palabras de Moñino: «De aquí a que se recoja el breve, se remita, lo apruebe su majestad y lo comunique a las Cortes Unidas, faltan muchos pasos que no me atrevo ni puedo atajar». A mediados de diciembre del 72, el Papa decidió sustituir al cardenal Negroni por un cardenal de origen español, Monseñor Celada, para que colaborase con Moñino en la redacción del documento pontificio. Pese a ciertas reticencias, Moñino aceptó la propuesta para evitar mayores dilaciones. Y teniendo en cuenta que la tramitación del documento de la extinción se llevaba a cabo en el más absoluto secreto, Moñino no cesó de aconsejar a Almada, que como saben lo ignoraba todo, de cómo debía seguir llevando la presión ante el Santo Padre en el resto de sus audiencias. Almada, por su parte, estaba muy contento con los resultados porque el Papa pues, le había vuelto a reiterar que todo estaba hecho y que se callase, y ese optimismo pues, también se reflejaba y quedaba patente en la correspondencia que enviaba a Lisboa, como por ejemplo, y cito también, las boas esperanzas de ver ultimada a sabida negociación. Bueno, la celeridad en la tramitación del documento que sancionaba ya el fin de la compañía pues fue sorprendente, pues a principios de enero del 73 ya estaba listo el borrador. El 11 de febrero el documento era remitido al rey, a Carlos III, que una vez aprobó su contenido y por expreso deseo del Papa, como ya hemos visto, envió una minuta a las Cortes de Lisboa, París, Nápoles y Viena.
En las cartas que remitía Carlos III a los soberanos, pues indicaba que había sido designado por deseo del Papa pues para ser el mediador. Y una vez que se recibieron las contestaciones de los monarcas, en este caso Moñino no quiso presentar al Papa ni las respuestas de las Cortes de Portugal ni de Francia, que ambos soberanos habían aceptado el contenido de la minuta del breve, pero decidió, como digo, no mostrarlas al Papa porque se estaba a la espera, y se temía la respuesta que podía llegar desde Viena. En este caso, el temor de Moñino pues, se confirmó porque la emperatriz, si bien concordaba en la extinción, no aceptaba una cláusula que recogía que el Papa se arrogaba el derecho de disponer de los bienes y del personal de la Compañía de Jesús en aquellos reinos donde no habían sido expulsados. En abril, Carlos III enviaba a su hermana, la reina portuguesa, una carta donde le informaba de las negociaciones que se estaban llevando a cabo en Viena, y el objetivo era que su hermana intercediera ante don José para que Portugal apoyase la postura española y se enviasen nuevas instrucciones a Almada para que colaborase con Moñino también en este asunto. Bien, la reina portuguesa contestó con celeridad y asegurando a su hermano que el rey portugués apoyaba todo lo que decidiera Madrid, y también remitía la instrucción que debía ser enviada a Almada. Aunque la reina en la carta indicaba que sería necesario informar al comendador de toda la negociación que se estaba llevando a cabo del breve, de la aceptación del breve, dejaba en las manos de Madrid la decisión de que se entregara esta instrucción al propio Almada. Vamos a ver el porqué. Pues bien, el oficio que Pombal enviaba a Almada hacía referencia a que debía colaborar con Moñino en este tema con Viena, y lo que se le instaba es que el único que estaba facilitado y acreditado para tratar este asunto era el embajador español. Por lo tanto, Almada estaba facultado exclusivamente a secundar todo lo convenido por Moñino en sus audiencias con el Papa. Por último, en este oficio, al comendador se le indicaba que debía obrar en sus encuentros con el pontífice, al que únicamente le debía expresar verbalmente que tenía la orden de su rey de conformarse en todo lo que había decidido el embajador Moñino. De hecho, cito textualmente, se conformar en todo e por todo con los oficios que fueron presentados a súa santidad da parte del rey católico por don José Moñino. El embajador español, Moñino, cuando recibió esta carta, pues quedó muy satisfecho, estaba muy halagado por las muestras de confianza que le mostraban tanto el rey portugués como Pombal en esa capacidad para llevar a término el negocio de la extinción, pero en este caso pues Moñino tomó una decisión muy honrosa y fue la de no entregar esta instrucción a Almada en aras tanto de preservar tanto la integridad y lealtad de su colega como la de garantizar el éxito en concluir la extinción de los jesuitas. En definitiva, una vez superado el escollo de la reivindicación de la emperatriz, porque se eliminaron esas cláusulas relativas a la aplicación de las temporalidades de los jesuitas por parte del Papa, el 4 de julio de 1773 el Papa entregaba finalmente a Moñino el breve Dominus ad Redentum, que ya había sido expedido por la Secretaría de Breves. El 16 de agosto se publica y comienza a ser ejecutado. Así, para terminar, por último, habría que decir que las coronas compensaron el éxito de sus representantes en Roma. De hecho, Almada recibió el título de vizconde de Vilanova de Souto del Rey, mientras que José Moñino, ahora el flamante conde de Florida Blanca, pues abandonó la legación romana para hacerse cargo del gobierno como secretario de Estado en 1776. Muchas gracias.